Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es los mecanismos de la genética y unos temas adicionales que incluir como neuroplasticidad y qué es lo que es eso y algunas técnicas prácticas, ¿verdad? Que yo he utilizado y también he visto referencias de que son útiles para nuestro desarrollo como personas, ¿verdad? Así que déjame compartir mi pantalla. Henry, tú vas a repasar un poco lo que es epigenética, Sí, tu definición y eso, ¿verdad? sí, eso va a ser Ok, parte. chévere. Eso es importante. Sí, sé que hay unos cuantos compañeros que no estuvieron la pasada, así que es bueno que los repasemos. Así que me dejan saber cuando vean mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues el tema de hoy, como dije, es epigenética y la evolución humana, y es la segunda parte, donde el objetivo va a ser proveer un trasfondo de los mecanismos genéticos del cuerpo humano y continuar con el diálogo sobre propiciar a los participantes sobre los efectos del medio ambiente, tanto externos como internos del cuerpo a nivel genético. También el análisis y la evaluación del marco metafísico teórico pertinente que postula la interacción entre el espíritu y la genética, ¿verdad? Desde el desarrollo embriónico del cuerpo y también de una perspectiva de evolución humana que la dimos la vez anterior. Bueno, en grandes rasgos, ¿verdad? No estamos, el cuerpo humano está así, rodeado de un medio ambiente donde nosotros pues interaccionamos con el medio ambiente, ya sea de forma directa o indirecta, en cual hacemos ejercicio, mantenemos una dieta, a veces usamos, vienen algún agente que incide en nuestro cuerpo con infecciones o inflamación, algunos químicos que son cancerígenos. Así que todo eso va hasta cierto punto, pues, interaccionar con lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo a nivel celular, ¿verdad? Como por ejemplo, dentro de las células, pues tenemos nuestro material genético, que es lo que heredamos de nuestros padres, y mucho de ese material genético, pues, tiene cierto nivel de activación e inactivación de lo que es el material genético que se codifica en genes y se expresa físicamente en lo que llamamos un fenotipo, ¿verdad? Esa expresión de ese gen tiene una característica, unos rasgos que son distintibles, que se pueden distinguir, eh, como color de pelo, color de ojo, color de piel, estatura. Así que muchas de esas cosas, algunas de esas características que se trabajan a nivel de expresión de proteína, pues se puede ser afectada por nuestro medio ambiente. Y ese tipo de efecto o interacción que tiene el medio ambiente, ¿verdad? Con la expresión genética, es lo que se considera, lo que estudia el campo de la epigenética, ¿verdad? ¿Qué es la epigenética? Es básicamente el campo de estudio científico que analiza cómo los factores dentro y fuera del cuerpo causan cambios en la función genética sin cambiar la secuencia de la información genética, que se puede decir nucleótidos, ¿verdad? Voy a explicar un poquito más lo que significan nucleótidos, ¿verdad? En la próxima transparencia, que constituye también el ADN, el ácido deoxirribonucleico de una persona, ¿verdad? Esos cambios epigenéticos son cambios de estados que alteran cuán fácil o difícil se puede leer y traducir la información genética para fabricar proteínas esenciales para el funcionamiento de las células, ¿verdad? Y nosotros vamos a entrar un poquito más en lleno a lo que significa eso en la próxima transparencia. También son bien diferentes
a lo que nosotros podemos decir mutaciones genéticas, ¿verdad? Porque ya cuando hay una mutación genética es porque ya hay un cambio directo químico o bioquímico en la estructura de esa información genética, ¿verdad? De cambio permanente, vamos a ponerlo así. Los cambios epigenéticos no son permanentes, tienden a ser reversibles a nivel genético, pero pueden ser permanentes en su expresión física como fenotipo, ¿verdad? Sí que son cambios que cuando es epigenético es transitorio, puede ser reversible en muchos casos. Ok, como estaba hablando Víctor ahorita habló sobre el ADN, que es cómo se almacena la información genética, ¿verdad? La información genética se almacena dentro de nuestro cuerpo, dentro de lo que es dentro de la célula, en el núcleo, ¿verdad? Que es básicamente una región de la célula donde está ese material químico que se llama el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Es una molécula que contiene información genética y se transmite de una generación a otra, ¿verdad? De padre a hijo. ¿Ok? La mayor parte del ADN, ¿verdad? Se encuentra en el interior del núcleo, donde se forman los cromosomas, ¿verdad? Cromosomas básicamente una estructura condensada de esa estructura del ADN, ¿verdad? Y solamente se ven esos cromosomas, particularmente cuando se va a dividir las células, por ejemplo, pues primero se organizan de esa forma para después crear dos células, ¿verdad? Como división celular, o a través de otros mecanismos como lo que se llama meiosis, ¿verdad? Meiosis, que no voy a entrar en detalle porque realmente es un poquito más elaborado, pero usualmente básicamente está dentro de una estructura más suelta por dentro del núcleo, ¿verdad? Esas estructuras si tú la vas estirando, ¿verdad? Pues vas viendo que ese ADN se va enrollando, ¿verdad? En lo que son unas proteínas, que es la que se llama la histona. Si tú sacas ese ADN, pues ese ADN tiene información en forma bioquímica, ¿verdad? Que es para fabricar particularmente una proteína, ¿verdad? Que esa información que hace una proteína funcional se llama un gen, ¿verdad? Eso en forma sencilla. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok. Pues ese gen, pues básicamente está compuesto de una serie de lo que llaman nucleótidos, ¿verdad? O son bases neoclotídicas, que pues son 4 mayormente que se combinan entre ellas, ¿verdad? Se parean, lo que es la guanina con la citosina, la adenina con la timina, y van formando una estructura bien alargada, ¿verdad? Y a través de eso, pues, se almacena nuestra información genética. Nota, ¿verdad?, que el ADN tiene una estructura de doble hebra, ¿verdad?, que es como ayuda a que se mantenga una estabilidad estructural, como si fuese un puente, ¿verdad? Que a veces los puentes, al tener básicamente, ser un poquito más ancho, pues son más estables, ¿verdad? Pero estas forman unos enlaces con los nucleótidos que lo hacen mucho más estable. Así que son dos cadenas que se enroscan y forman una espiral parecido a una escalera en forma de hélice, ¿verdad? Esa es la estructura que va cogiendo tridimensional el ADN. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, precisamente yo iba a escribir una pregunta. Ajá. Y esto, o sea, esto se ha podido ver físicamente
en esos microscopios superpoderosos o esto es una recreación de lo que se especula que sea la composición del ADN. Nosotros ya de hecho se ha observado, ¿verdad? La primera vez que se observó fue a nivel de cristalografía de rayos X, que fue el descubrimiento de Watson y Crick que se ganaron el premio Nobel, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lo que se llama Rosalind Franklin, que fue básicamente, aunque no se llevó el premio, fue la persona de la que más contribuyó a identificar la estructura de ADN, ya que ella fue la que creó el cristal del ADN. Así que esas tres personas, pues realmente pues, fueron que dieron el primer paso sobre el descubrimiento de este material genético. Así que sí, hoy en día que los genes se pueden ver. los genes se pueden ver. O sea, básicamente, cuando digo que se pueden ver es que la estructura del gen se puede ver con microscopía electrónica. Sí, se puede ver básicamente. Henry, yo tengo una pregunta. Te pongo una intervención. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de esta información para el tema que estamos tratando de evolución? Sí, lo estoy trayendo porque la vez pasada me pidieron un poquito más de trasfondo a la parte genética y entiendo de que no se la pude dar, ¿verdad? Entonces, pues, estoy trayendo un poquito de esta información para que entendamos de dónde parte la epigenética, ¿verdad? Mira, Henry, yo quiero quizás hacer una intervención que va alrededor de la pregunta que hizo Antonio. No solamente se puede ver esa cadena doble que se llama que se llama el espiral del ácido desoxirribonucleico, sino que ya hoy día se pueden cortar pedazos de ese espiral y se puede hacer cortes para eliminar partes que puedan estar defectuosas. Por ejemplo, en personas que tengan algún tipo de condición de raíz genética, se pueden hacer cortes para eliminar y se hacen también inserciones para hacer algunos tipos de correcciones en algunas áreas. O sea, ya está muy sofisticado las técnicas para el manejo del ácido desoxirribonucleico, los genes que son los que llevan el material hereditario de padres a hijos. Es una cosa, ya hay un trabajo muy sofisticado por el conocimiento que se tiene de esa estructura y cómo actúa y cómo es que se reproducen las células. Sí. Lo que se hace hoy en día que es un campo realmente que se llama la ingeniería genética, ¿verdad? Que básicamente se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 a 30 años, ¿verdad? Y realmente lo que están haciendo hoy en día son cosas increíbles, ¿verdad? Que nunca se imaginaría uno que se podría hacer hace unos años atrás, así que sí, ahora mismo se puede sintetizar desde nivel molecular el ADN, se puede observar, se puede editar, se puede observar a nivel, dándole luminiscencia, bioluminiscencia también, para saber cómo se está interaccionando la estructura per se. Lo que hoy en día son muchas técnicas que realmente han revolucionado el entendimiento del material genético. ¿Okay? Ya yo mencioné esto en parte, ¿verdad? Cómo se interaccionan los 4 componentes básicos del ADN, ¿verdad? De los nucleótidos. Y los genes son son pequeñas piezas de ADN que contienen información específica de la información genética. Aparte de eso... Henry, con permiso. Hay una pregunta y unos comentarios de José Soto Sonera.
que tiene problemas con el audio, de hecho. Así que él nos está escribiendo. Okay. Bueno, primero Ibis Rodríguez nos pregunta de qué hizo el cristal del ADN. De ADN. Sé. Ok. Lo que hizo fue concentrar el ADN y ajustar las condiciones físicas, ¿verdad? La enfrió de cierta forma que pudo formar una estructura regular de esa molécula en la cual se formó ese cristal. Y a través de eso, pues pudo entonces pues emitirle rayos X para poder medir los ángulos de los diferentes átomos dentro de la estructura para poder crear un mapa de él. Ok, entonces José Tosonera, que tiene problemas de audio, escribe: Henry, también se puede descomponer, lo cual evidencia su composición química. Y se continúa, o sea, podemos identificar las azúcares, fosfatos, bases nitrogenadas y también las proteínas presentes. También podemos obtener los productos del material genético, o sea, las proteínas. Es decir, aunque no lo vemos de la manera que entendemos ver, sí podemos ver, con comillas, sus componentes. Eso es claro, eso es claro. Cuando José menciona fosfato, azúcares y bases nitrogenadas, básicamente el fosfato sigue siendo esta pelotita violetita que está aquí, básicamente en la hélice de la hebra. El azúcar básicamente es este pentágono que está acá, que es un azúcar de 5 carbonos. Y básicamente esto que está en azul, rojo, amarillo o violeta son básicamente las bases nitrogenadas. Que entre ellas pues componen básicamente lo que es una hebra o la hélice del ADN. ¿Ok? Pues la pregunta es entonces, nosotros tenemos información genética, ¿verdad? Que heredamos de nuestros padres, pero para producir proteína, ¿verdad? Y hacerlo funcionar esa información, pues tenemos que de cierta forma copiarla, ¿verdad? Y esas copias, ¿verdad? Para poder hacer una proteína, se hace a través de lo que se llama ácido ribonucleico, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de ácidos ribonucleicos, ¿verdad? Hay algunos que son mensajeros, hay algunos que transfieren aminoácidos para formar las proteínas, y hay otros que son ribosómicos, ¿verdad? Que es la estructura que asocia la proteína para hacer las cadenas de proteínas, las cadenas de aminoácidos que componen una proteína, ¿verdad? El ARN mensajero, como dicen aquí, es codificante y posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos, que básicamente un aminoácido es una subunidad de una proteína, ¿verdad? En forma bioquímica. El ARN transferente, pues lo que hace es que se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero en secuencias de proteínas. Y el ribosómico es el que crea el enlace como si fuese haciendo una cadenita, ¿verdad? De aminoácidos, pegando los aminoácidos hasta hacer una cadena larga que a la larga se convierte en una proteína, por ejemplo, de insulina, ¿verdad? Que es una hormona para regular el azúcar en la sangre, o una proteína que forma parte de nuestra piel, ¿verdad? Como la queratina o las uñas, que es la queratina. Así que se forman diferentes multitudes de proteínas, miles de proteínas a base de esa información que tenemos codificada en nuestro ADN. ¿Verdad? Pues, ¿cómo se maneja esta información? Pues, o se replica, ¿verdad? El ADN para hacer de una copia 2 copias, ¿verdad? O lo que se llama, se transcribe la información o se cambia la información de un ADN a un ARN mensajero.
Y de ahí, de ese ARN mensajero, pues se hacen las proteínas, como expliqué en la transparencia anterior. Así que esto es para que vean en amplio modo, cuando nosotros tenemos información, cuando nosotros queremos replicar nuestra información genética, pues se forma de ADN a ADN. Cuando se cambia la información genética de ADN a ARN, se llama transcripción. Y cuando se cambia la información de ARN a proteína, se llama traducción. Se traduce la información a proteína, ¿verdad? El ARN también se puede replicar, como en casos de muchos virus, por ejemplo, y también se puede convertir de ARN a ADN para codificar también información de proteína. Y eso es básicamente, por ejemplo, el mecanismo que hacen virus cuando nos infectan, que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos son de ARN y codifican proteínas para el beneficio de ellas mismas, ¿verdad? Como el COVID-19, ¿verdad? Que está compuesta de ARN. Ocurre transcripción inversa para codificar información de ADN y entonces pues producir más de sus proteínas para crear copias del mismo virus en nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sería bueno aprovechar esta oportunidad, Henry, para que expliques cómo va a funcionar la vacuna. Por ejemplo, la de Pfizer, que usa el ARN mensajero para copiar ADN y producir anticuerpos para el mismo virus. Y quizás eso ayudaría a entender cómo va a funcionar algunas de estas vacunas que están proponiendo. Y quizás la gente le podría interesar usando este mismo modelo que está aquí para producir la proteína, que serían los anticuerpos que van a combatir entonces cuando nos infecte el COVID. Cosa que la gente vea en la práctica un caso particular de cómo eso funciona. Sí, esa es una buena pregunta. Sabía que venía y me preparé para ella. Así que, qué bien. Así que para que tengan una idea. Y yo te leí el pensamiento. Sí, y yo te leí el... para que tengan una idea en rasgos modos, ¿verdad? Y no me considero un experto en la materia, pero sí, pues, por lo menos puedo hablar un poquito sobre eso. Pues, como dije ahorita, el virus del COVID-19 es un virus que su información genética es cargada a través del ARN, ¿verdad? Es una estructura que es menos estable que el ADN, así que pues tiende a mutarse más rápido, cambiar más rápido a nivel de composición química que el ADN. Pero la vacuna de Pfizer, básicamente, es una vacuna que está hecha de ARN, en el cual entraría a las células, ¿verdad? Porque la conjugan con unas partículas que llaman nanopartículas, que ayudan a que entre a la célula, ¿verdad? O a través de lo que se llama el citoplasma, que es todo lo que rodea en parte el núcleo, entra por el citoplasma, por esa pared celular, y de entonces entraría al núcleo y en el mismo núcleo ocurriría la transcripción inversa de ARN a ADN para producir las proteínas que tiene el virus en su cubierta exterior, ¿verdad? Como es lo que más se expone en el virus del COVID, pues es lo que más probable un soldado del cuerpo de nosotros que se llama un anticuerpo, podría detectarlo para poder crear una reacción inmunológica, ¿verdad? Así que eso es lo que es básicamente en parte la vacuna de Pfizer, es la proteína de la cubierta del virus en forma de ARN que cuando nos lo inyectan entra a nuestras células a través del citoplasma, entra al núcleo, se transcribe a la inversa a ADN y se produce la proteína que está en la cubierta de ese virus. Y entonces nuestros soldaditos que son el anticuerpo, pues lo detectan esas proteínas y lo ven como algo extraño, foráneo del cuerpo y crea una reacción
inmune a ella, ¿verdad? Crear lo que son las fiebres, los dolores de cabeza, puede ser escalofrío. Y se ha visto que con 2 dosis, ¿verdad? Separadas dentro de un mes entre ellas, pues puede alcanzar una eficacia de 90%, ¿verdad? Quiere decir que todavía tiene un 10% de probabilidad de que la vacuna no sea efectiva para ti. Así que, pero para muchas personas eso es una evaluación de riesgo-beneficio, ¿verdad? De considerar si se deben vacunar o no, ¿verdad? Así que eso se lo dejo a ustedes y también a la discreción de su consulta con su médico. Sí, pregunta Carmen Ivette si la consideras, si tú la consideras segura. Yo tendría que quizás estudiarlo un poquito más, ¿verdad? Hasta el momento, yo me gustaría esperar a tener más resultados de la farmacovigilancia, ¿verdad? De cómo responde a mayor cantidad de población. Te puedo decir que, se ha dilatado un poco la vacuna porque los protocolos que exige la agencia regulatoria médicas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Europa son mucho más exigentes que las que de Rusia y China, que ya tienen una vacuna y la experimentaron con su gente, con su población. Usualmente fuera de algún estudio clínico, mientras que en Estados Unidos y otras agencias reguladoras pues exige que haya un protocolo de estudios de pruebas clínicas con evaluaciones estadísticas que demuestre su eficacia, su seguridad, su efecto adverso, ¿verdad? Antes de poder decir que está comercializable para al público general. Ahora, como dije ahorita, pues es una evaluación de riesgo y beneficio. Personas que están expuestas a mayor propensidad de contagio deberían, pues, considerar vacunarse. Yo como soy bien precavido, ¿verdad? Pues básicamente, pues, me gustaría esperar un poquito más para ver la data que resulta del uso de estas vacunas. Gracias, Henry. Podemos continuar. Quiero hacer la nota al calce, ¿verdad? Esta vacuna es innovadora en el sentido de que es la primera vez que se usa ARN como mecanismo de vacunación, ¿verdad? Usualmente pues se ha usado la proteína del virus o un virus atenuado, ¿verdad? Un virus inactivado como mecanismo de crear una reacción inmune en el cuerpo. Así que por eso es que esto es innovador, el uso del ARN para poder usarlo como mecanismo de inmunidad. Quiero hacer una intervención. Perdóname. Carmen, voy a hacer una intervención. Lo que pasa es que Diego Sorrocha había escrito una pregunta en el chat. Bueno, pues adelante. Que estaba relacionada con eso que está diciendo Henry. Diego pregunta que si eso que explica está relacionado con la vacuna Pfizer o aplica a las otras. Aplica la de Pfizer, la de Moderna. Entiendo que la vacuna de Oxford AstraZeneca usa otro mecanismo. Henry, te fuiste. Entiendo yo que está entre los vuelve atrás un poco, que se fue un poquito lo que dijiste. Ajá. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante, que en los últimos minutos te fuiste. Ok, pues voy a repetir lo que dije. Pues el uso del ARN es como se formuló o se creó la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ¿verdad? Que es otra compañía. La vacuna de Oxford AstraZeneca
tiene otro mecanismo diferente, ¿verdad? Que no estoy muy familiarizado, pero su eficacia es menor que la de la de Pfizer y Moderna. Creo que está cerca del 60-70% en los últimos estudios que se hicieron. Así que la que se está recomendando más es la de Pfizer y Moderna hasta el momento, o es la que algunas de las agencias reguladoras de países están aprobando hasta el momento. Víctor, tenías una Quiero pregunta. hacer una intervención. Sí. Claro. Sí, Sí, adelante, bueno, Víctor. tengo perdona. un comentario que esta cuestión de que es la primera vez que se usa esta tecnología y que no ha estado básicamente nada, como bien dijo Henry, porque te están inoculando al cuerpo directamente el ARN va sobre el ADN de tus células. Y eso es una tecnología completamente nueva. Cuando uno lo inoculan con la contra la influenza, te inoculan el virus, pero que ha sido inactivado. Y el cuerpo reacciona al virus todo. Y reacciona como cuando a un perro o como le da también otras enfermedades. Y el cuerpo lo ve con todo. Aquí fueron al virus y cortaron del ARN que está hecho. Y ese ARN el que entran directamente a las células y por lo tanto está interviniendo directamente en el aparato de producción de proteínas. Y eso es cosa, como dijo bien Henry, nuevo. O sea, no se han visto los resultados a largo plazo, porque muchas de estas cuestiones en el ADN, como sabemos que el ADN tienen bióticos, no sabemos el largo alcance que se siente del ARN del virus, si eso puede afectar el ADN de uno como persona y que pueda provocar inclusive, podría, teóricamente podría afectar porque está uno entrando al ADN de uno, podría afectar los cambios genéticos ahí directamente. Eso es una cuestión que se debate y que podría uno decir, como dice nuestro amigo y compañero Henry, que una persona cautelosa podría estar esperando a ver cómo se comporta durante un tiempo razonable de tiempo antes de decidir inocularse. Hay otras vacunas, COVID, que no responden a este mecanismo, responden al mecanismo, vamos a decir, viejo, que ya está probado de cómo funciona y cómo actúa en el cuerpo para provocar los anticuerpos, es lo que se necesita para generar una respuesta de protección, lo que se llama una respuesta inmune. Así que es un debate que conviene que las personas participen, lo sigan. Podríamos decir que hay una dificultad porque requiere un conocimiento técnico del procesamiento de esta información a nivel genético, pero que requiere que estemos al día y que conozcamos los estudios que se están haciendo con las distintas versiones de vacuna para el COVID. Sí. Henry, me gustaría que Fernando nos expusiera lo que nos escribe aquí sobre la vacuna de Novavax, que sería como más fácil de entender lo que él está planteando, Fernando. Sí, ¿me escuchan? Sí. Escucho, perdona. Sí, es que, bueno, buenas noches. Es que Fernando, deja hablar un poquito más alto. Si puedes hablar más alto sería bueno. sí, es que entre todo, el mRNA se estaba estudiando hace tiempo entre las farmacéuticas como un método para buscar medicinas contra el cáncer. Al salir el COVID, pues aprovecharon todo ese dinero para adelantar los estudios, pero el mRNA, que yo sepa, tienen varias situaciones que es muy delicado su manejo. Por eso, por ejemplo, el de Pfizer requiere unas temperaturas criogénicas y la de Moderna tampoco se queda muy atrás. Sí. Y esos son de los problemas que van a tener problemas en la distribución. La de Novavax, en los primeros estudios, que es las de fase 1, fueron las que mejor resultados tuvo,
pero eso lo que usa es proteína, que ya es la otra parte ya, como estamos diciendo ahora, que tú tienes el mRNA, RNA y le tienes las proteínas, pues Novavax ya tiene las proteínas. Hay otras farmacéuticas que están sacando lo de los que son anticuerpos. Esto es una carrera entre todo el mundo, quién saca la primera vacuna y quién va a sacar y no solamente la primera vacuna, quién es la más eficiente, porque aun cuando Pfizer y Moderna ya están sacando supuestamente aprobaciones, todavía hay las vacunas se supone que tomen mucho tiempo en aprobarse, en estudiarse, porque hay unos efectos secundarios a largo plazo que ahora no se pueden hacer el estudio porque quieren sacar la vacuna rápido. Y como decía Víctor, el mRNA es nuevo y los posibles efectos a largo plazo, pues alguna gente dice se supone que no tengan. Yo personalmente no se sabía que las mujeres que estaban embarazadas y que daban su vientre a otras personas daban parte de su RNA a los bebés y ahora se sabe. Así que son cosas que la ciencia está muy avanzada, pero todavía hay mucho que investigar. Sí. Lo que está en parte diciendo Fernando es cierto, ¿verdad? Eh, el almacenamiento de estas vacunas pues va a ser un poquito complicado porque requiere que, por ejemplo, se almacene a menos 80 grados Celsius, que eso es unas temperaturas que no tenemos en ninguna de nuestras casas, por lo general. Así que pues ese tipo de nevera pues está en los hospitales y algunas clínicas. También lo que mencionaba Fernando es cierto en el sentido de que lo que es la administración de material genético se ha dejado para enfermedades que son de mayor riesgo a la vida del paciente. Por ejemplo, lo que es cáncer, lo que son condiciones genéticas que realmente requiere alguna ingeniería genética o modificación genética como terapia para poder sobrepasar alguna condición de una mutación. Y eso se dejaba porque ya la persona, a personas de mayor riesgo, porque era una persona o que ya estaba a punto, estaba en riesgo de morirse, ¿verdad? Así que pues ni modo, vamos a usar un tratamiento mucho más severo, ¿verdad? O invasivo, como terapia genética. Pero básicamente lo que estamos diciendo ahora, que estamos usando la genética, ¿verdad? Para administrar inmunidad, ¿verdad? Para dar inmunidad a grandes poblaciones, ¿verdad? Que es lo que es innovador y pues yo estoy interesado en lo que sean los resultados clínicos de ahí y ver si hay algún efecto adverso que se vea que no se encontró en los estudios clínicos. Pero básicamente con una población de cientos de miles, creo que son decenas de miles que hicieron las pruebas, pues hay cierta data estadística que te dice por lo general cuáles son las condiciones que se pueden ver cuando se administra el paciente ese medicamento. ¿Ok? ¿Podemos proseguir? Continuamos. Sí, gracias Henry, gracias. Esa información es bien importante en este momento. Sé que es a tiempo, ¿verdad? Así Sí. que quise tomar ese tiempito para esclarecer dudas. Ahora, vuelvo y repito, no soy médico, consulte con su médico para asegurarse de que se sienta cómodo con la decisión que vaya a tomar usted respecto a la vacuna del COVID-19. Ok. Aquí te habla, y quiero simplemente dar un poquito de detalle, no voy a ir muy profundo en básicamente cómo se maneja la información genética, ¿verdad? Hablamos sobre la transcripción, que es cuando se cambia la información de ADN a ARN mensajero y se forma esa cadena de información de solamente una hebra, no de dos, y sale del núcleo hacia el citoplasma para entonces usar lo que son los otros compañeros de ARN, el de transferencia y el de ribosomal, para ir formando las cadenitas de proteínas que van creciendo hasta hacer una proteína. Como en el caso del ejemplo que dimos de COVID-19, pues sería la proteína que está expuesta en la parte de afuera del virus, ¿verdad? Si es, por ejemplo, es en la páncreas,
pues puede ser básicamente la proteína de la hormona de la insulina. Y nosotros tenemos cientos y cientos de diferentes compuestos que producimos día a día para mantener un estado equilibrado de nuestro cuerpo que llamamos homeostasis. Así que esto es algo que está pasando a cada segundo mientras nosotros, desde que nacimos hasta que fallecemos, ¿verdad? Ok, volviendo otra vez a lo que es epigenética, ¿verdad? Pues como dije ahorita, son cambios de estado en el cual alteran cuán fácil y difícil es el leer la información del ADN, ¿verdad? Y traducirlo y fabricar las proteínas esenciales para su funcionamiento de la célula, ¿verdad? Son bien diferentes, como dije ahorita, a lo que son las modificaciones genéticas que se llaman mutaciones, porque eso cambia directamente los nucleótidos que están en el ADN, ¿verdad? Las paredes nitrogenadas. Y esos factores que pueden cambiar, ¿verdad? Que tan fácil y difícil se lee la información, puede ser factores físicos, químicos o ambientales, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, hola, Diego Sorroche. Ajá. Pregunta, ¿es al nivel de la proteína que se manifiesta el genotipo? No, el genotipo se expresa a nivel de ADN, el genotipo. El fenotipo se expresa a nivel de proteína. ¿Ok? Y se ve como una característica física que se puede distinguir, ¿verdad? Como colores, como formas en el cuerpo, se expresa con una característica física. Hay mecanismos epigenéticos, ¿verdad? Que controla cómo se puede leer un gen, ¿verdad? Que es o a través de química, a través de lo que sería interacción con grupos de metilo o factores que pueden incidir en cómo las histonas, ¿verdad? Que son las proteínas que se envuelven el ADN, pues qué tan cerca o tan lejos están entre ellas para poder exponer una información genética en una información genética, ¿verdad? Así que los factores epigenéticos pues, pueden incidir en condiciones de salud como en cáncer, enfermedades autoinmunes, desórdenes mentales, diabetes. Y entonces, pues por ese lado, pues eso se ha estudiado mucho para ver cómo realmente, aunque la información genética no cambia, sí su expresión. ¿Verdad? Aquí tengo básicamente con mayor claridad cómo está enrollado el ADN y cómo las histonas pues, pueden ser afectadas cuando hay factores o proteínas que le dan señales a las colitas de la histona, ¿verdad? Que la hacen que se abra o se cierre o que se envuelvan para poder exponerla más o menos. Y si no está expuesta, no se puede leer y no puede crear proteína. Si está expuesta, sí puede crear proteína. ¿Ok? Este es básicamente lo que quería decir sobre la accesibilidad. Que si está enrolladita entre los histonas, pues es difícil de leer. Y si está bien abierta, es más fácil de leer. ¿Ok? Aquí, pues quiero hablar sobre cómo esta información, ¿verdad? Cómo la epigenética pues afecta a una descendencia, ¿verdad? Porque antes de la concepción, pues ya básicamente hay información genética que tienen los padres, ¿verdad? Y los padres pues han creado alrededor en su célula un ambiente que básicamente lo que se llama el epigenoma, ¿verdad? Qué tan bien o cómo se está leyendo la información genética, ¿verdad? Ahora, eso
ese tipo de, no solamente la información genética de ADN, sino también el epigenoma se transfiere a la descendencia cuando está en el útero de la madre, ¿verdad? Y aunque la información está fijada a nivel de ADN, eso no cambia ya cuando está en el desarrollo en el útero de la madre, pero sí la condición que está alrededor de que ayuda a que se exprese más o menos unos genes, sí lo hereda la descendencia, pero va cambiando desde que nace, también cambia en su niñez y cambia también al envejecer, ¿verdad? Y ese cambio en la condición, el ambiente, alrededor de cómo se manifiesta esa información genética, pues puede causar algún afecto en la salud, ¿verdad? Y padecer en enfermedades a la larga. Cierto nivel de riesgo de padecer enfermedades. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, Henry. Ivette Concepción pregunta que qué quiere decir con que está expuesto. Yo creo que es del tema anterior. Expuesto el ADN. Sí, yo entiendo que es de lo que estabas explicando antes. Ah, exacto, sí, ahí. ¿Verdad? Básicamente es imagínate como si fuese los cassettes de antes, de los 80, vamos a ponerlo así, o los 90, y algunos tenemos unos cuantos por ahí guardados todavía, que básicamente la parte que se lee del cassette para escuchar una música o un audio es básicamente la que está expuesta justamente en el sensor magnético del tocacassette, ¿verdad? Lo que está enrollado adentro no lo puede leer en ese momento, ¿verdad? Así que de la misma forma es, ¿verdad? El ADN. Lo que está enrolladito no se puede leer. Lo que está expuesto sí se puede leer. Espero que eso haya aclarado tu duda. Está expuesto es esta parte que está Esta acá, parte que está esto que está rosita, aquí rojiza, esa está es, expuesta. Por lo tanto, puede venir el ARN y leerlo para construir otras sustancias. Este está protegido porque no está expuesto, no se ve. Está ahí enrollado, guardado, protegido. se hace más difícil a ARN poder sintetizar las proteínas cuando está así enrolladito. Ok. Henry. Una pregunta. Ok, ¿me escucha? Sí. Ramón Leal pregunta que si la información genética se puede modificar en el proceso de ovulación. No. En el caso de la mujer, todos los óvulos se forman bien temprano en el desarrollo del feto, ¿verdad? Esa información básicamente se queda básicamente, ¿cómo te digo? Esa información no cambia mucho, a menos que sea básicamente con un efecto de un compuesto químico cancerígeno, ¿verdad? O mutagénico. Algún compuesto químico que pueda hacer mutaciones puede cambiarlo, pero durante la ovulación básicamente no cambia la información genética entre un óvulo y otro. No, eso no ocurre. Ahora, cuando se aparea los dos padres, ¿verdad? Y está el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre, que se llaman gametos, ¿verdad? El óvulo y el espermatozoide. Cuando ellos se unen, ahí sí que hay como un intercambio de información genética, porque ya tienes básicamente la información de los padres y madres que se tienen que básicamente unir hasta cierto punto para crear un ser nuevo, ¿verdad? Y algunas se quedan atrás y otras pues sí se pasan para la descendencia. Ok. Pues a nivel de epigenética, ¿verdad? Pues podemos decir que nuestra salud, ¿verdad? O nuestro bienestar
puede estar compuesto de diferentes factores, ¿verdad? De factores genéticos, ¿verdad? Que es lo que estaba hablando antes. En algunos estudios lo categorizan de que constituye solamente un 30% del factor que de nuestra salud. Pero el otro 70% está más a nuestro control y está ligado con la epigenética, ¿verdad? Está ligado con nuestro estilo de vida, con que también nos cuidamos de nuestra salud y consultamos a nuestro médico, el ambiente físico en que vivimos, ¿verdad? Qué tan expuestos estamos al sol y al frío y a otras condiciones químicas que pueden incidir, qué tan limpio es donde nosotros vivimos, y también en como un 15% del ambiente sociocultural, ¿verdad? Qué tan feliz vivimos en nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿verdad? Que nos añade cierto grado de satisfacción y bienestar personal. Así que, en otras palabras, 70% de nuestra salud depende de nosotros y solamente el 30% depende de lo que son los genes. Henry, un comentario de José. Ajá. Repito que no tiene audio, así que él le escribió este comentario. Dice: el tema del ver, entre comillas, es importante porque es relacionado con la manera en que la metodología científica opera para conocer y explicar la realidad. La investigación forense hoy día tal vez puede ayudar a entender este aspecto. Por ejemplo, un cabello humano contiene DNA. En un laboratorio se puede someter a técnicas que aplican corrientes eléctricas y se separan los componentes del DNA por sus cargas eléctricas y tamaño. En paréntesis, técnicas de electroforesis. Es pues una visualización indirecta, pero confiable, basada en el conocimiento teórico de lo que es el DNA. Esto vale para el RNA, el R minúscula RNA y otras partículas biogenéticas o celulares. Lo que muy bien explica Henry y aporta Fernando se realiza de manera muy similar a esto que señalo de cómo opera la ciencia con la realidad, en este caso realidad microscópica. No quiere distraer, José Sotosonera dice. Muy buena, gracias José por esta muy buena, muy certera. Sí, quería solamente añadir una nota al calce a lo que él dijo, y es que se puede obtener información genética de un pelo siempre y cuando tenga la célula célula sebácea, ¿verdad? La célula del cabello. La hebra per se del pelo, pues realmente no tiene célula y no tiene ADN que se pueda leer. Y me confirma, ¿verdad? Yo creo que se puede identificar más lo que son compuestos químicos dentro de la hebra, ¿verdad? Que a veces usan un pelo solamente para poder identificar compuestos narcóticos en una persona. Pero para hacer un análisis forénsico genético tienen que tener la célula del pelo también en la puntita cuando la arrancan. Sí, él dice que sí, que la raíz del cabello. Exacto, la raíz del cabello. Dice que es correcto lo que tú dices. Ok. Ok, continuamos aquí. Pues básicamente es solamente una representación gráfica, ¿verdad? De que nuestro ambiente puede directamente, y cómo nosotros mantenemos nuestro ambiente, puede incidir en nuestra salud, ¿verdad? En nuestro bienestar. Así que es bien importante, pues básicamente, pues, cómo nosotros decidimos, ¿verdad? Cómo queremos vivir nuestra vida, ¿verdad? Desde un punto de vista filosófico y espiritual, a la larga va a causar un cambio que se propaga en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Así que eso es bien importante, cómo estamos atando una cosa con la otra, ¿verdad? ¿No? Por eso es que a veces nuestra filosofía espírita habla mucho sobre observarnos y conocernos a nosotros mismos, porque esa es la clave de saber cómo nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, que ha sido la herramienta que nos han cedido para poder habitar en esta vida,
y que el espíritu pueda manifestar y llevar su propósito de vida en este cuerpo, ¿verdad? Así que tenemos una responsabilidad bien grande que nos han cedido, ¿verdad? Que nos regaló nuestros padres cuando nacimos y nos ha concedido, ¿verdad? Esta vida para poder manifestar nuestro potencial máximo, pero hay que cuidar lo que tenemos, que las cosas más importantes que tenemos hoy en día para poder mantener esta vida es el cuerpo. Así que, ¿dónde entra el espíritu en este proceso epigenético? Bueno, para mí, y básicamente esto es solamente un mecanismo que yo propongo, ¿verdad? Hay otras personas que pueden proponer otros mecanismos también, y yo estoy no tengo ningún problema con eso. Pero para mí, como estuve mencionando, nuestra perspectiva de la vida, ¿verdad? Y esa espiritualidad que nosotros nos llevamos día a día, ¿verdad? Y esa filosofía afecta a la larga cómo nosotros vemos nuestra vida, afecta nuestra aprecio a nosotros mismos, afecta nuestra psicología. La psicología a la larga, ¿verdad? Nuestra mente, el espíritu afecta a la mente y la mente el cuerpo. La psicología a la larga se manifiesta en la fisiología del cuerpo y la fisiología del cuerpo llega por retroalimentación a la bioquímica de la célula y entonces esa bioquímica de la célula básicamente tiene un efecto directo a lo que es la epigenética. Así que ese por ahí es que para mí es la forma práctica, ¿verdad? De cómo el espíritu pues llega a afectar nuestra epigenética, ¿verdad? A través de nosotros, de cómo nuestra mente y nuestro cuerpo pues se interaccionan. Aquí básicamente son algunos ejemplos de cómo nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Pues puede ayudar a tener un efecto epigenético, ¿verdad? Nosotros a veces, por ejemplo, nosotros tenemos situaciones en nuestra vida donde nos encontramos con una situación molestosa y de la nada, pues, reventamos, ¿verdad? Pero básicamente cuando reaccionamos de esa forma, pues no solamente, a veces nos quedamos a un nivel bien somero de que me molestó porque este fulano pues me hizo esto. Pero la realidad es que realmente eso crea olas, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso sube la presión de sanguínea, crea cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés, crea toxinas en el cuerpo que después el cuerpo se tiene que encargar de liberar, se tiene que encargar de poder bregar con eso, simplemente porque tuvimos un detonador que no pudimos manejar en el momento. Uri, por favor, una conferencia. Gracias. Perdonen esa interrupción. Así que por ese lado, pues hay muchas formas que nosotros podemos usar, ¿verdad? Muchas terapias, muchos mecanismos que podemos usar nosotros para poder a tener un efecto positivo epigenético, ¿verdad? Puede ser lo que es la herbología, tomar buenos vitaminas y minerales, probióticos, ¿verdad? Que hay muchos estudios sobre los probióticos en esta vida. También lo que es la naturopatía, ayurveda, meditación, hipnoterapia, y por ahí seguimos con una serie. Los que son los masajes son bien buenos. Pero quiero quizás hacerle más hincapié a algunas técnicas prácticas, ¿verdad? Que nos ayudaría a nosotros, ¿verdad? Desde el nivel espiritual a crear un efecto positivo epigenético, ¿verdad? Y que eso ha sido estudiado. Algunos pues yo lo he practicado, pero me tomé la tarea de hacer un poquito más de indagación sobre ello, ¿verdad? Henry, con permiso, Edgardo tiene una pregunta. Sí. Edgardo. Sí, estoy por acá. Voy a la práctica mediúnica. Ustedes saben que esa es la parte que me interesa sobremanera. Sí. En una reunión mediúnica,
aquellas personas, aquellos medios sanadores o que tienden a dar pases de sanación y lo que sea, estos pases de sanación, estos pases magnéticos, pudieran alterar o modificar las histonas de manera que expongan material genético nocivo o, por el contrario, sanador. Es una pregunta abierta. Sí, yo creo que todo va a depender de cómo lo perciba, ¿verdad? El sujeto, ¿verdad? Lo perciba la persona que está recibiendo el pase magnético. Porque, por ejemplo, yo en este recuadro, yo categorizaría el pase magnético lo que sería el biofield therapy, ¿verdad? Sí. Que aquí, por ejemplo, a veces lo llaman Reiki. O sea, no es lo mismo que Reiki, ¿verdad? No quiero decir que Sí, sí. pase magnético es lo mismo que Reiki, pero básicamente son terapias de la energética dirigido hacia un cuerpo, ¿verdad? Ya sea por contacto, ya sea de distancia, ya sea por, dependiendo de la filosofía o las técnicas que estén usando, pues son parecidas, ¿verdad? Cómo esa persona perciba, ¿verdad? Esa terapia va a causar, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, si tiene un estado de relajación, ya sea inmediato o a largo plazo, pues a la larga, pues por modulación y regulación del cuerpo, pues puede ser que ayude, ¿verdad? A crear un estado epigenético favorable, ¿verdad? Para expresión de proteínas, ¿verdad? Que mantenga el cuerpo en equilibrio. Si la persona pues básicamente recibió un pase y por alguna razón le causó cierto nivel de estrés negativo, ¿verdad? Pues esa persona se puede estar, quizás crear, ¿verdad? Algún efecto que no es positivo, ¿verdad? Si se hace claro a la larga, ¿verdad? Si la persona, ahora, puede ser también, al igual que si la persona tiene una perspectiva positiva en su vida, pues puede tener tendencia a tener un cuerpo balanceado a nivel epigenético, pero si la persona tiende a ser una persona que todo lo ve de una forma estresante y negativo, pues entonces pues puede ser que a la larga, pues básicamente tenga un efecto detrimental para su salud. Ok, estoy entendiendo, me corrige si me equivoco, Ajá. que si un medium pasista, ese medium que da pases, pensando y con la intención de sanar, ayudar a sanar, pudiera en algún momento, en vez de sanar, hacerle más daño a la persona. Todo depende de cómo lo perciba el que recibe el pase. Pero también entonces hay un componente fuerte de autosugestión. Diría yo que posiblemente. Posiblemente, todo depende de cómo se perciba. Y al principio mencionaste que estos cambios pueden ser reversibles. Sí, lo que la persona puede de momento sentirse bien y luego volver a sentirse mal. y puede ser que se sienta mal no por el pase, pero por otras cosas. Sí, sí, sí. Te entiendo. De manera que no deja de ser un riesgo esto de estar aplicando magnetismo. Porque pudiéramos estar entonces relajando unas histonas que no queremos relajar. ¿Tiene sentido eso que dije? Yo creo que quizás la intencionalidad, no sé si llegue, o sea, de la persona que está dando pase, no sé si yo pueda conectar directamente a histonas, ¿verdad? Pero sí, cómo el cuerpo siente, cómo se siente, pues puede a la larga causar, ¿verdad? Que se abra o se cierre, ¿verdad? Unas secciones del ADN, ¿verdad? Con las histonas,
para poder expresar proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, mira, a mí me gusta que Carlos me dé pase, ¿verdad? Y cada vez que Carlos me da pase magnético, yo me siento como la mejor persona del mundo, ¿verdad? Y pues vamos a suponer que yo te visite una vez a la semana para que me dé pase magnético. Y eso puede tener un efecto positivo, ¿verdad? Y pues eso hay personas que les gusta hacer eso, ¿verdad? Pero puede ser que también una persona pues venga un día y diga, mira, no me gustó cómo Carlos me dio el pase hoy y sigue por ahí con un estrés, tú sabes, y que eso pues puede estar causando secreciones de cortisol, que eso es la hormona del estrés, y entonces pues sube la presión y comienza a haber y si ocurre muchas veces, pues puede haber un cambio a nivel genético. Sí, te entiendo. Y de hecho, eso ocurre en algunas reuniones mediúnicas. Hay gente que hay sujetos que prefieren que sean unos en específico quienes les den los pases. Sí. Y hay otros que no permiten que algunos en específico los toquen. Pero Bueno, vale, interesante. Porque es que está implícito un nivel de afinidad. De afinidad. O sea, no con todo el mundo uno se siente igual. Además, Silvia nos dice aquí que la persona que recibe tiene mucho que ver. La persona que recibe, la receptividad, la actitud y además la afinidad con la persona que le está dando el magnetismo. Sí. Henry, hay una pregunta de Nicolás Damiani, que si hay datos en la literatura científica que indiquen que la evolución de la inteligencia puede inducir cambios en las características genéticas. La evolución de la inteligencia. Sí, eso Cuando decimos evolución de la inteligencia, ¿qué queremos decir con eso? Porque, por ejemplo, si la evolución de la inteligencia de una persona puede ser a través de su vida, ¿verdad? Y podemos decir que sí hay diferentes cambios genéticos a nivel del cerebro de una persona cuando es joven versus cuando es adulta, ¿verdad? Y eso es algo que voy a estar tocando en próximas transparencias, si queremos entrar en eso ahora. Ok, si queremos, mira, te digo que son las 9:25. Víctor quiere un turno para intervenir. Si tú quieres darle el turno ahora a Víctor. Diego, dale, Víctor. Ok, Víctor. Yo quiero intervenir en la pregunta de Edgardo porque tiene mucha relevancia para el trabajo que hace INESE. En el caso de los mediums pasistas, fíjate que cuando estamos hablando de pases, estamos hablando de campos magnéticos. Y un campo magnético, por ejemplo, torres de alta tensión en electricidad, y posiblemente alguno de los que sea aquí ingenieros eléctricos, que tenemos 2, por ejemplo, podría intervenir aquí, como esos campos magnéticos eléctricos de fuentes de alta intensidad magnética, pues pueden actuar sobre los organismos, provocando cáncer y provocando otras condiciones de salud. Claro, me podrían alegar que el magnetismo que genera una persona es de cantidades ínfimas, pero es que también el cuerpo es ínfimo y las células son ínfimas y los nucleótidos a nivel celular en la cadena de DNA pues también son muy pequeños y ahí funcionan campos eléctricos y magnéticos pequeños, no son grandes. Los grandes crean cáncer y crean otras condiciones, pero y a nivel pequeño, una persona que tenga que por sus vicios, el uso de droga o otras condiciones de salud mental que estén activas,
su campo magnético, nosotros le hacemos una prueba para asegurarnos de que ese campo magnético de esa persona está sano, que no tiene disturbios, que cuando emite pensamiento, que es lo que lleva a la intención, eso se manifiesta en cambios magnéticos que puedan llegar a los niveles celulares. Quizás eso que llamamos de afinidad entre los seres humanos, pues se deba a que uno percibe esos campos magnéticos de las personas. Estoy especulando, no tengo yo una base de que haya leído un estudio, pero sí, las personas recibimos y reaccionamos a los campos magnéticos de las personas. La pregunta es si está esa persona actuando como un, entre comillas, sanador, y no tiene una práctica, pero que quiere rápidamente ir a meter las manos, como diríamos por ahí. Uno tendría que preguntarse. Por eso es que quizás en Inés tomamos la precaución de que esas personas que están ahí vienen un tiempo trabajando y practicando con nosotros, de modo que hay una formación ética, una formación espiritual. No es cualquier persona la que viene a dar magnetismo. Pero yo estoy haciendo un planteamiento en relación a los campos magnéticos. Y si esos campos magnéticos llevan un efecto, ¿cuánto sería lo mínimo que una medida en Hertz de un campo magnético puede actuar sobre otra persona al nivel celular? Eso sería interesante buscarlo y poder tener un análisis más profundo con los datos aquí, porque hoy quizás no estamos preparados. Pero creo que el compañero Edgardo ha levantado un asunto de mucha importancia, de mucha relevancia. Bastaría con quizás lo que trae Carmen, que muchas personas pues se dejan llevar más bien por la empatía que puedan tener con una persona que con estos datos que estamos hablando, pero se está levantando un asunto, una cuestión que amerita su estudio más en profundidad. Sí, Henry Damiani, Nicolás Damiani dice, me refiero a la evolución de la inteligencia a través de millones de años. Ah, bueno, la inteligencia básicamente es una expresión del cerebro, ¿verdad? Y el cerebro estructuralmente pues se desarrolla a través de expresiones de genes. Así que tiene una conexión ahí, básicamente de cómo los genes se han expresado y tienden a expresarse más en una especie versus otra, ¿verdad? O tienden a expresarse diferente en una población de especie versus otro, ¿verdad? Así que pues hay un cierto relevancia ahí, ¿verdad? De evolución de la inteligencia con respecto a los cambios genéticos. Pues voy a continuar, ¿verdad? De cómo las experiencias cambian a nuestro cerebro, ¿verdad? Ya que estamos hablando sobre el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro es afectado por nuestras experiencias, ¿verdad? Por lo que nosotros vivimos, por lo que nuestro espíritu siente, ¿verdad? Y interpreta, ¿verdad? Y hasta cierto punto, eso causa lo que se llama una neuroplasticidad, ¿verdad? ¿Qué es neuroplasticidad? Es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de las redes neurales, ¿verdad? Cuando digo redes neurales, es que las células del cerebro se llaman neuronas y esas neuronas están en contacto, ¿verdad? Están en contacto, como pueden ver en el diagrama que está a la derecha, ¿verdad? Ese contacto, que a veces ese punto de contacto que lo llaman sinapsis, ¿verdad? Pues básicamente pues es por donde una neurona se comunica a la otra, de cómo una información viaja de una célula del cerebro a otra célula del cerebro a otra célula del cerebro, ¿verdad? Y se forma básicamente una red de comunicación entre las células del cerebro, entre las neuronas, ¿verdad? Y ahora mismo, aunque aunque lo estoy explicando de esta forma, a ver, quizás para algunos me un poquito rebuscado, es lo que está pasando ahora mismo con cada persona que está teniendo esta experiencia ahora mismo conmigo. Si están mirando la pantalla, hay cientos y miles de células del cerebro activándose para poder detectar la información que está en la pantalla, procesarla y entenderla. Al igual que con lo que usted está sintiendo en la piel
Y realmente mucho el cerebro está constantemente en actividad cuando uno está despierto y comunicándose entre estas redes neurales. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de unas a otras, ¿verdad? Mediante el sinapsis, que dije que era el punto de conexión entre ellas. Cuando se practica lo aprendido, se va mejorando esas comunicaciones, se va formando esas conexiones más permanentes entre las neuronas, en la cual facilita el mejor desarrollo de las tareas. Por eso que ustedes ven que un bebé nace pequeño, nace un poquito torpe, pero ese cerebro está bien plástico, todavía está aprendiendo con qué neuronas se va a conectar para poder ser cada vez más hábil, ¿verdad? Para ser más diestro, ¿verdad? Y a través de los días, de los meses, de los años, se van formando una rigidez, ¿verdad? Se va formando una estabilidad neural que realmente se desarrolla por practicar los mismos movimientos. Por ejemplo, lo que es el caminar, el levantar los brazos, el mover los dedos, el mover los ojos. Y eso se va formando lo que es una estructura más estable de nuestras conexiones del cerebro o neurales. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? ¿Verdad? Pues más de 100.000 millones de neuronas componen nuestro cerebro, ¿verdad? No todas están activas, pero muchas de ellas están activas. En los primeros años de la vida se tiene un rápido crecimiento, mientras que en la edad adulta se vuelve más lento, pero el crecimiento sigue existiendo, ¿verdad? Para fortalecer y aumentar la producción, es importante sumar experiencia y nuevas conductas, ¿verdad? Para mantener cierta plasticidad, ¿verdad? Por eso es que es bueno aprender algo nuevo todos los días para que ese cerebro se mantenga a ciertos niveles de plasticidad y no se vuelva demasiado estable. Claro, es un balance. Si se utilizan las neuronas, se desarrollan conexiones más fuertes, evitando la muerte de esa neurona, ¿verdad? Así que hay que usar el cerebro, estimularlo, para poder mantenerlo bien saludable. Es por esto, con los ejercicios cognitivos, el estar activo físicamente son fundamentales para poder seguir un ritmo de vida saludable. Un ejemplo, ¿verdad?, que yo he practicado es la meditación, ¿verdad? A mí me gusta mucho la meditación porque la meditación es algo que es bien práctico. Tú puedes hacerlo solo o acompañado, puede ser 1 minuto o más de 1 minuto, puede ser media hora si tú quieres, pero lo que persigue básicamente es alcanzar una mente pacífica y tranquilizar los pensamientos a través del despertar de la conciencia interior, ¿verdad? O fijar tu enfoque en algo. No solamente tiene que ser en el interior. Las experiencias de conciencia de estados más elevados a través de meditación han sido asociados con cambios de niveles de transcripción a nivel genético, ¿verdad? Ya ha habido estudios, como que está aquí referenciado abajo, que lo ha evaluado y lo ha estudiado. Esto es apoyado por evidencias de estudios que envuelven análisis de genomas completos de meditadores de varios años, ¿verdad? Meditadores con experiencia que poseen un perfil de expresión genética bien distintiva, aproximadamente como 1000 genes, en comparación con otras personas que no eran meditadoras, que eran los de control, ¿verdad? Que eran personas que no tenían ese tipo de perfil. Otros estudios sugieren que los meditadores presentan que se le normaliza los niveles de cortisol, ¿verdad? La hormona de estrés en la sangre. Tienen un reducido ritmo cardíaco, presión sanguínea, ritmo respiratorio y mejor metabolismo de oxígeno. Los niveles más bajos de biomarcadores de inflamación, por ejemplo, la interleuquina 6
y la proteína C reactiva son más bajos que otros grupos de control y tienen mejor respuesta a anticuerpos, por ejemplo, cuando se le ponen una vacuna a alguien o una vacuna de influenza, pues tienen mayor respuesta de anticuerpo contra esa molécula foránea y pues se vuelve la persona más saludable al poder responder mejor a esa vacuna. También el yoga, ¿verdad? Es una buena práctica que también yo lo he practicado, que se ha recomendado, y es una forma de ejercicio de la mente y del cuerpo que enfatiza el concepto de una mente sana lleva a un cuerpo sano. Y aquí tengo un compañero, ¿verdad? Que es Julio, que puede hablar mucho más que yo sobre eso, pero es una práctica que nosotros dos en común pues, hemos practicado y nos gusta. El yoga, al igual que otras prácticas relacionadas, inducen a cambios rápidos en la expresión genética de células mononucleares periferales, que son básicamente del sistema inmunológico, en la sangre dentro de 2 horas, ¿verdad? Desde haber hecho la práctica de yoga, en comparación con otras personas, sugiriendo que hay ciertos cambios fisiológicos que envuelven ese sistema inmunológico, ¿verdad? También está la hipnoterapia, ¿verdad? Henry, perdóname. Hay un comentario, entiendo que un comentario, una pregunta de parte de Antonio. Ajá, Antonio. Bueno, lo podemos dejar para el final porque era de hace varias láminas y no quiero interrumpir. Ok, así que básicamente cuando yo termine con las transparencias, pues te cedo el turno a ti. Gracias. También está la hipnoterapia, ¿verdad? Que hay estudios que Víctor básicamente y otros compañeros que están presentes pues pueden también hablar más que yo sobre la hipnoterapia, pero hay estudios que han demostrado que la hipnoterapia a través del proceso de creativo intuitivo, ¿verdad? De esa técnica podría desarrollar una regulación incremental de genes necesarios para el crecimiento de células madre, al igual como la reducción del estrés oxidativo celular e inflamación crónica al cambiar el comportamiento cognitivo. Así que ya estamos viendo que hipnoterapia puede ayudarnos, ¿verdad? Con nuestra respuesta inmunológica, ¿verdad? Y ayudar a reducir el estrés a nivel celular, ¿verdad? A nivel oxidativo. Algunas expresiones genéticas también alteradas pueden resultar de cambios en patrón de metilación, ¿verdad? Que básicamente metilación impide que se lea el ADN, afectando el cerebro como respecto al estado mental y emocional, las cuales son reversibles. Lo que quiero decir con esto, que también se ha visto que hay patrones de metilación del ADN que a través de la hipnoterapia pues se ha podido ver que tiene un efecto en una influencia a nivel mental y a nivel emocional de forma reversible. Ahí está la referencia allá abajo. En resumen, ¿verdad? La epigenética básicamente es un campo que analiza distintos factores dentro y fuera del cuerpo que causan cambios en la función genética sin cambiar la secuencia química, sin cambiar los nucleótidos que constituyen el ADN de una persona, ¿verdad? Nosotros tenemos la maquinaria bioquímica para poder expresar nuestra herencia genética, ¿verdad? Que es lo que nos dan los padres, ¿verdad? Pero la epigenética, pues, tiene un factor también de cómo se expresan. Esos cambios tienden a ser de índole físico, químico y ambiental, ¿verdad? Esos cambios epigenéticos. Ahora, nuestras perspectivas, ya sea filosófica, espiritual, ¿verdad? Nuestra nutrición adecuada, ¿verdad? Nuestra fuerza espiritual puede fomentar la salud que nosotros tenemos y que deseamos para nosotros mismos. Cambios a nivel epigenéticos se pueden lograr usando técnicas apropiadas
o sea, que aquellas estén alineadas con nuestras propias intenciones, ¿verdad? Si yo aplico técnicas que son positivas, ¿verdad? Para a nivel que estén alineado con mi deseo espiritual, mi deseo mental, mi deseo físico, ¿verdad? Pues básicamente va a ser bien positivo para poder alinear el bienestar de mi cuerpo, ¿verdad? Y como puedes ver ahí, hay muchas prácticas, muchas técnicas y prácticas que se pueden usar que están disponibles en INESIP, ¿verdad? Para, para el beneficio de los miembros de este grupo. Aquí quiero tener una cita de Bruce H. Lipton, que es un doctor en células madre, que él dice que el momento que tú cambias tu percepción es el momento que tú reescribes la química de tu cuerpo. Así que con esto, ¿verdad? Quiero darles las gracias. Aquí hay ciertas referencias adicionales recomendadas que pueden también mirar con respecto a este tema que puedo compartir. Y muchas gracias. Ahora le cedo el turno al compañero, ¿verdad? Para que haga su pregunta. Antonio. Es que hace un ratito, Ajá. no recuerdo bien, tú me corriges si dijiste que las emociones se producen en el cerebro. ¿La qué? Que las emociones o no me acuerdo qué cosa era, que solo se producían en el cerebro. Bueno, lo que quiero, si dije eso, es básicamente que las emociones se perciben, ¿verdad? A nivel mental, ¿verdad? No sé si fue una transparencia particular donde decía eso. Bueno, es que Pero las emociones, para mí, tú sabes, y aquí podemos también hablar sobre esto un poquito más. Las emociones es básicamente un reflejo corporal de un pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un reflejo mental ajá, de algo que está produciendo el cuerpo, o sea, precisamente. también es de ambas formas. A veces uno está bravo porque le duele algo, ¿verdad? Y las emociones yo creo que están ligadas al espíritu. Yo no veo el espíritu desvinculado de las emociones. Yo creo que es todo un conjunto, mente, cuerpo, espíritu. Sí, yo creo que Llamó la atención que para mí, básicamente, esa triada, ¿verdad? De espíritu, mente, cuerpo, básicamente, entre esas tres, básicamente, yace, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? sí, gracias, está aclarado. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene algo que preguntar, algo que quiera aportar? Sí, dame un momentito, Henry. Si Silvia Álamo comenta que la mente no es el cerebro relacionado con este tema, No necesariamente. clarifica. Entonces, Ivy Rodríguez hace un rato mencionaba de cómo algunas personas, por ejemplo, los monjes budistas que al morir tienen dentro piedras preciosas, también hablan y tienen a veces cuerpos de santos cristianos que no se corrompen y se conservan, que se conserva el cuerpo. Y entonces ella pregunta que si se podría decir que ellos cambiaron su epigenética por su práctica espiritual, o sea que su práctica espiritual cambió su epigenética. ¿Hasta Sí. qué punto eso podría ser explicado con esa teoría, verdad? Sí puedo decir que la práctica espiritual sí se ha demostrado científicamente que cambia la epigenética, afecta la epigenética a cierto punto. No sé cómo puedo llevarlo al punto de que el cuerpo pues se encuentre en piedra o que se mantenga incorrompiblemente el cuerpo. No sé
ligarlo a ese fenómeno porque nunca he estudiado esos fenómenos, ¿verdad? Pero sí puedo decir que sí la ciencia ha demostrado que las prácticas espirituales sí afectan la epigenética. Pues Henry, creo que son las 9:47. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario ya. A mí me gustaría hacerle preguntas abiertas al grupo si realmente le gustó el tema, qué fue lo más que le gustó, si hay algo de este tema que le gustaría que aportáramos más en futuros cursos, ¿verdad? Sí, pues tenemos unos minutos para ello. Sí. Podemos tomar nota. Voy a parar de compartir la transparencia. La gente puede empezar a expresarse sobre eso porque nos interesa desde el punto de vista de la Junta de Directores y los que planificamos y coordinamos el programa de estudios conjuntamente con los docentes que participan para ver qué otros cambios y qué otros elementos traerlos en los cursos que ofrecemos. Porque en los cursos son ustedes muy importantes. ¿Qué tipo de material les interesa que se traiga como parte de las discusiones y los temas? Así que esa contribución pues nos es muy útil. Yo quería añadir que, por ejemplo, en el caso de la hipnosis, el sueño es uno de los aspectos que más nos afecta a nosotros las emociones. Las personas que no tienen un sueño reparador, un sueño profundo. Y con la práctica tanto de la meditación como de la hipnosis. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos en hipnosis es el manejo de los problemas del sueño. Esa es una de las áreas específicamente. Y a veces las personas llevan ideas obsesivas al sueño y no se pueden dormir porque las ideas están, como diríamos, activándose continuamente durante la noche o cuando se levantan y no pueden otra vez recuperar el sueño. Así que hay estudios ampliamente documentados de cómo un trabajo hipnótico con los patrones del sueño puede ayudar profundamente a una persona a adquirir una mejor salud. Porque si usted no puede descansar un tiempo razonable, digamos 5, 7, 6, 7, 8 horas, pero aunque pueda dormir, pero no llegue a un sueño profundo a niveles, lo que se llama el sueño reparador, usted se queda cansado y se levanta y dice, yo me he dormido 7 horas y ya estoy cansada. Posiblemente es que no llegó a las etapas particulares del sueño que son un requisito para usted poder sentirse cómodo. La hipnosis es un elemento y es un efecto epigenético. Epigenético. No es que se va a alterar la secuencia de genes a nivel de la célula, en los nucleótidos, pero usted produce cambios que sí están controlados en el cuerpo por sustancias que se producen en el cerebro. Distintas sustancias, las ondas cerebrales mismas que usted las logra bajar. Con hipnosis se bajan fácilmente las ondas del nivel que estamos, que es el llamado el nivel beta, a un nivel profundo, más profundo. El alfa mismo, que usted entre en alfa varias veces al día, principalmente cuando está trabajando en tareas muy estresantes, eso nada más le trae paz y tranquilidad. Y si usted puede lograr eso cuando se va a la cama y puede detener las ideas obsesivas que les están generando sustancias químicas que van a llevar a veces a producir cortisol, que es una hormona que provoca estrés ya en el cuerpo a nivel físico, pues usted va a tener una paz más profunda, una tranquilidad más profunda. Así que estamos ayudando a esa persona en ese trabajo. En el caso de los mediums, hay personas que no pueden bajar sus niveles eléctricos del cerebro a unos niveles más bajos para propiciar un trance. Esto es el caso de un psíquico sanador. Y el hecho de la práctica de la hipnosis y aprender a controlar esas ondas eléctricas del cerebro, como bien decía Henry, pues ayuda a una persona a facilitar el proceso del trance mediúmnico o del trance psíquico, en cualquiera de las dos. Así que ahí tenemos formas de cómo estas prácticas actúan sobre el cuerpo epigenéticamente.
llevando a usted a un cambio en la forma de su conducta. Así que eso es un aspecto a considerar. Si no se les ocurre nada, como INESIP tiene un correo electrónico y también está, puede usted enviarnos al correo electrónico de INESIP sus recomendaciones de temas que interesan que se incluyan. Ustedes saben que en INESIP tenemos un curso de hipnosis que tratamos temas que no se ofrecen ni en el mismo programa de hipnosis en la universidad, donde se profundiza en los temas aquí, y contamos con varios hipnoterapeutas que podemos incluirlos en el curso, ya sea el de hipnosis o ya sea en el curso de sanación, en el cual coordina la compañera docente y que lo coordina ese grupo, Dolly López Seligman. Así que tenemos personal, y en el área mediúnica, pues tenemos también aquí al compañero Edgardo Pagán, que que puede incorporar algunos elementos sobre cómo la mediunidad, la práctica de la mediunidad, se puede beneficiar de algunas de estas otras prácticas. Así que eso con relación a los contenidos. La dirección electrónica de nosotros es inesip@inesip.org y aparece en la programación, cotejes en la programación, y ahí hay dos teléfonos. Está el de INESIP, está el mío y está el de Carmen Romeo, la profesora Carmen Romeo. Así que tienen dos teléfonos y un correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotros. Y si se quieren comunicar con alguno de los docentes y coordinadores de los grupos, ellos ofrecen esos teléfonos y la información, o la pueden enviar a INESIP y se la proveemos a esas personas. Y ahí pueden pensar tranquilamente en sus casas y enviarnos esa información, que sería de mucha utilidad en la planificación de los programas de estudio. Y se lo agradeceríamos. Bueno, ¿alguna otra información sobre esto? Quiero decirle que estamos al principio del mes y que ustedes saben que INESIP depende de las aportaciones económicas de los asistentes, de los miembros, específicamente los miembros de INESIP, los que son miembros afiliados o miembros estudiantes, que necesitamos la aportación para poder pagar el mantenimiento de las facilidades en Río Piedras, que incluyen varias cosas, no solamente el mantenimiento de la sede, sino los estacionamientos, 15 estacionamientos. Tenemos también facilidades de pagos de el alquiler y otras necesidades que se cumplen ahí. Y les recordamos que necesitamos la continua colaboración de ustedes. Le damos las gracias a aquellas personas que nos han enviado pues aportaciones, algunas donaciones, inclusive de compañeros de México. No queremos entrar en esto, le enviaremos una nota de agradecimiento a las personas de México que nos han enviado. Ellos saben quiénes son y a quiénes me refiero, pero no quiero pues mencionar nombres, a menos que ellos me digan, sí lo puede decir, pero hay compañeros de México, compañeros de otras cátedras de San Antonio, compañeros de otros países que nos han enviado sus aportaciones económicas porque entienden que el programa de estudios de INESIP es uno muy rico, porque no solamente estudia las partes del espiritismo de los maestros importantes, Kardec y Trincado, como el fundador también de la MQ, sino también información científica, información filosófica, información en otros campos, que ponemos al día el conocimiento mismo que nos dejaron muchos de estos maestros y de otros filósofos, de otras corrientes filosóficas y espirituales de la humanidad, porque en INESIP es un instituto de estudios, y como instituto de estudios amplía el conocimiento que se ofrece y ponemos al día mucho conocimiento que los compañeros y hermanos que escribieron sobre la filosofía y la espiritualidad, pues ya no están con nosotros y nos dejaron unos textos y que tenemos que continuarlos renovando y ampliando esa información. Y eso es importante. Y para eso necesitamos pues estos momentos para poder llevar y continuar el trabajo que hacemos. Así que le agradecemos a esas personas que nos envían sus aportaciones, sus donaciones. Pero recurro a los que son miembros de INESIP en Puerto Rico, que son miembros afiliados y miembros estudiantes, a que se mantengan al día y que nos manden también su aportación, porque sin ellos pues se nos dificulta mantener el edificio, que cuesta dinero mantener y a pagar todos los gastos que tenemos para ese servicio.
Así, no sé, Carmen, si tú tienes algo que añadir también que se me haya quedado y que tú siempre, yo sé que estás muy pendiente, o alguno de los otros miembros de los equipos de trabajo, de los grupos que están aquí, Sí, que quieran añadir. perdóname. José Soto Sonera nos envía un último comentario sobre el tema que hemos estado tratando esta noche. Dice, un asunto es la estructura cerebral objeto de la evolución biológica y otra cosa la inteligencia, que es un concepto cultural o, como señala un conocedor del tema, López Garay, una invención sociohistórica. Por ejemplo, ¿quién es más inteligente? Nuestros ancestros que realizaron las espectaculares pinturas aproximadamente 15.000 años atrás, o un joven estudiante capaz de resolver ecuaciones diferenciales. Muy relativo. Hay mucho de contingencia cultural en ello. Tema, especies Homo, génesis de la cultura. Algunos apuntes. Así que gracias a José Sonera por esos comentarios. Y yo creo que eso es un pie forzado también para continuar el tema. Sí, yo creo que sí. Que tengo aquí algunos apuntes de que las personas nos han enviado, que después las puedo compartir contigo, Henry. No sé si las has visto. Pues, y ya varias personas han expresado, ¿verdad? Que necesitan ampliar el tema, que quisieran que ampliaran el tema y explorar cómo digerir esta información. Así es que planificarán tú y José hacia dónde nos dirigimos con la clase de Recifes el nuevo año. Por ahora, pues yo por lo menos por mi parte les doy las gracias a Henry y a José por todo el trabajo que han realizado, por el esfuerzo de estas clases que sabemos que llevan mucho trabajo y mucha coordinación y mucha proyección y mucha reflexión, pero en realidad pues son de mucha ayuda para nosotros en diferentes aspectos, por el conocimiento, por la sabiduría y por la contribución, como tú has presentado esta noche, por ejemplo, la contribución a nuestro mejoramiento personal y espiritual. Así que de mi parte, pues le doy las gracias y me despido de todos. Y Henry, Bueno, gracias. Pues, te dejo Gracias, la batuta, Carmen. Henry. Gracias, Carmen, y le agradecemos a Henry por la labor. Ya le estamos también anunciando que en el próximo semestre, o sea, en enero, se va a iniciar ya próximamente el trabajo de la espiritualidad y cómo la cultura ha sido uno de los eventos importantes. El aspecto cultural, social ha sido importante en el proceso del desarrollo evolutivo del ser, en otros aspectos que van más allá de simplemente la estructura física corporal. Y eso va a entrar y se va a tratar en el próximo inicio del año. Bueno, quiero saludar a algunos de los discípulos míos en la universidad en el curso de hipnosis. Vengo por aquí al señor Víctor Cepeda, así que le doy las gracias por estar por ahí. Saludos, me alegro verte. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Esos son algunos de los discípulos de hipnosis en la universidad, en el programa de hipnosis clínica que se ofrece en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Así que gracias. También veo por ahí también a otras personas de allá saludando el señor Lupito González Rivera de Nuevo León. Gracias, José Guadalupe, por estar por ahí. ¿Quién más? Veo a Carlita de la Escuela Espírita, la Cátedra Teresa Sánchez Cepeda, de aquí cerquitita en Villanevares. Así que también le agradecemos a todos los demás, a los hermanos y amigos de la Cátedra número 2 de México. Queremos oír de nuestro amigo Joaquín Espinosa, que hace tiempo que no lo vemos. Y le agradecería a la compañera Iris que nos deje saber cómo está nuestro amigo Joaquín Zoroastro Espinosa, que lo apreciamos mucho. Bueno, jóvenes, se nos ha ido acabando el tiempo y ahorita Zoom nos cierra los micrófonos y el video, pero mientras tanto, saludos a todos. Ya ha empezado el mes de diciembre. Tendremos solamente 3 semanas hasta el día, Carmen, 17, ¿verdad?
que tenemos hasta el 17 de diciembre. Que es la tercera semana, creo que es el 17 de ahí. Ese va a ser la actividad con con Dolio, ahí va a estar el compañero Edgardo Pagán, porque hubo que cambiar el itinerario por cuestiones de logística. Así que va a finalizar el año, nada más y nada menos que Edgardo Pagán tiene mucho tiempo. Ahí se va a discutir el tema de la evidencia según Joaquín Trincado, y va a participar una de las compañeras que planteó que quería participar, Doris Parrilla, del grupo del proyecto comunal agrícola de las Marías. Así que ya va a tener una participación. Tenemos que hablar con Edgardo para distribuir unos tiempos para los distintos temas que yo sé que él está planificando para discutir ese día. Y también yo tengo otra parte que también voy a integrar, pero ya lo discutimos con Edgardo. Edgardo, te comunicas conmigo para ir a ver cómo se distribuyen esos tiempos y que también la participación tuya, que es siempre como coordinador del grupo quien trabaja en todos esos aspectos. Jóvenes, a todos, saludos en Puebla ya y a los demás, a la familia Leal, también a toditos, a Viliceinos. Buenas noches. Viliceinos, que desde que está en Puerto Rico como que no le hacen tanta fiesta, ¿verdad, Viliceinos? No, eso no puede ser. No, cuando estaba en Madrid, pues lo saludábamos aquí porque estaba en Madrid, le decíamos que tomar el avión de Avianca. Te vas a tener que ir otra vez, Billy. Sí. Vivir en el exilio tiene sus ventajas. Bueno, sí, también. Bueno, esperamos que todo siga bien. ¿Quién más se ha quedado? Todos estamos hablando. Bueno, vemos que estaba Dolly por ahí, Guillermo Sosa, Iris Aguilar de San Antonio, Novia Chayo, el equipo de San Antonio. Así que a todos los demás. Gloria López, tu prima. Bueno, Gloria, mi prima aquí, la artesana de Camuy, y Camuy es la ciudad romántica, así que ella es una mujer también muy romántica por vivir en Camuy. Y Vilma González desde Mayagüez, que se pudo conectar. Vilma González desde Mayagüez, muy bien. Sí. Pero el que me capturó fue Víctor Cepeda, que hacía tiempo que no lo veíamos, uno de mis estudiantes allá. También por ahí tengo a otra gente del equipo del restaurante. Voy a dar un anuncio del restaurante Casa Emilio, del equipo de allí. Así que les saludos a todos. Y ha sido un placer verlos. ¿Y quién más se me queda? Bueno, no sé, creo que he saludado a casi todos. Si alguno se me olvida, pues me lo deja saber. Diego, las participaciones y las participaciones de muchas de las personas fueron muy acertadas y muy apropiadas en todo momento. Julio y Beth de Camuy, de la cátedra, y así sucesivamente a todas las personas que han estado esta noche con nosotros. Los veremos entonces el lunes. Buen viaje, que viene desde lejos. Empieza. Hola, Jerry. Muy bien. ¿Qué tenemos para el lunes? ¿Qué tenemos para el lunes? El lunes tenemos Jesús Nazareno, mito o realidad. El mito religioso ante la investigación histórica, Jesús ante la doctrina y la filosofía espiritista. Por Víctor López Tosado, así que es un tema bien bonito. Un tema interesante, la figura de Jesús de Nazaret, que forma parte de las distintas tradiciones religiosas y filosóficas de la humanidad, así que la vamos a tratar para separar el grano de la paja. Todo lo que se ha creado míticamente como leyenda alrededor de su figura versus lo que los investigadores científicos, los historiadores y los analistas de récords antiguos han podido desentrañar y desenmarañar también sobre la vida de Jesús, y que muchas veces no se nos trae en las distintas grupos religiosos o filosóficos. Así que hablaremos de eso. Gracias muchas a todos. Le damos las gracias también a nuestro técnico de informática y medios, Orlando Ortiz Marrero, por estar detrás de los controles, y le decimos que ya pronto tenemos unas actividades que atender y que agradecemos que su trabajo y su apoyo en estos esfuerzos. Bueno, buenas noches a todos, a todas, y ya nos veremos el lunes en Jesús el Nazareno. El mito y realidad en torno a la figura de Jesús. Muchas gracias.
Adiós. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Bien. Que estés bien. Buenas